El Ministerio Público tiene la obligación facultad de investigar cuando existe la probable comisión de un hecho que la ley señala como delito. Y para ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales le otorga la capacidad de realizar actos de investigación. Estos actos van a ser temporales. Esto significa que van a servir para justificar desde la ejecución de la acción penal, el ofrecimiento de medios de prueba y la apertura para el juicio penal oral. Una vez que ya estamos dentro del juicio, su papel se va a restringir solamente a tener valor como prueba, siempre y cuando estos hayan sido desahogados bajo los principios de inmediación y contradicción que establece el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 4, que establece que los elementos probatorios deben desarrollarse de manera contradictoria, pública y oral, además de estar en la presencia del juez cada una de las partes. Pero realmente el acto de investigación es un derecho que se le otorga a las partes, es decir, al imputado y a la víctima. Es un derecho que la Constitución les da a participar en el ofrecimiento de pruebas, desde la investigación para acreditar cada uno su teoría de caso. A diferencia, para el Ministerio Público, los actos de investigación sí son obligatorios, independientemente de que sean de control judicial o no. El código literalmente no establece esa situación, sin embargo, hay que reiterar, es un derecho optativo por las partes solicitar los actos de investigación, y ya dijimos, hay dos tipos, los que no requieren control judicial y los que sí lo requieren. Cuando el defensor, la víctima o el ofendido necesiten que el MP realice un acto de investigación, tienen que hacer la solicitud por escrito y presentarla. Esa solicitud va a tener que resolverse en un plazo máximo de 3 días, contados a partir del día en que hicieron la petición. En el Código Nacional de Procedimientos encontramos que los actos de investigación son actos de molestia. En relación al artículo 16 constitucional, párrafo primero, sabemos que deben de ser otorgados por un juez de control en audiencia y esos actos que sí requieren control judicial solamente puede solicitarlos el MP, por lo que si requerimos alguno de ellos, así seamos el defensor o el asesor jurídico de la víctima, podemos solicitárselos al MP. Los actos de investigación que requieren control judicial se llevan en audiencia privada. En esa audiencia solamente están presentes el Ministerio Público y el juez de control. Algunos de estos actos de investigación son, por ejemplo, la solicitud de orden de aprehensión o la cancelación de la misma, la orden de comparecencia, la orden de cateo y embargo precautorio, y también podemos incluir la solicitud de intervención de comunicaciones privadas, pero hay que tener en cuenta que esa solicitud se resuelve por un juez federal. Algunos otros actos de investigación que requieren control judicial son la exhumación de cadáver, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, la extracción de sangre o mucosas en caso de que el sujeto investigado se niegue a proporcionarlos. Y también puede ser objeto de control judicial el examen físico o el reconocimiento de una persona cuando ella se niegue a ser examinada. Mientras que los actos de investigación que no requieren control judicial, por ejemplo, son la inspección del lugar de los hechos o lugar del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicación entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas, además de la entrevista de testigos. Los actos de investigación pueden ser solicitados hasta antes del cierre de la investigación complementaria o hasta antes de que se presente la acusación, según el artículo 333 del Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, cuando se requiera un acto de investigación como la identificación de cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta puede acompañarse de la inmovilización de la misma cuenta por la sola presunción de la comisión de un delito. Pero ¿qué pasa si el Ministerio Público es omiso al realizar un acto de investigación? ¿Porque se negó o simplemente dejó de actuar? Ahí existe un vacío legal, porque el artículo 258 del Código Nacional establece que las determinaciones del MP de no investigar o decretar el archivo temporal o de aplicar un criterio de oportunidad o irse por el no ejercicio de la acción penal tiene que notificarse a la víctima, pero no dicen nada respecto de los actos de investigación. Por lo que si el MP se niega a realizar un acto de investigación o es omiso, procede el amparo indirecto bajo la interpretación de que las partes tienen un derecho al recurso efectivo.
Esto en materia de derecho internacional. El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que justamente es un derecho humano el derecho a un recurso, y aun y cuando el 258 del Nacional de Procedimientos no prevé las omisiones del MP, la interpretación convencional nos dice que las personas deben tener derecho al acceso a la justicia, acceso a un recurso efectivo y en consecuencia que éste sea accesible. Ahora, en otro tenor de ideas, los registros de la investigación, como por ejemplo documentos, objetos, registro de voz o imagen, son reservados. Eso significa que solamente las partes van a tener acceso a ellos. Por ejemplo, el defensor y el imputado solamente pueden tener acceso a los registros cuando el imputado esté detenido o cuando sea citado a comparecer o cuando sea sujeto de un acto de molestia y se necesite su entrevista. A partir de ese momento, como lo establece el artículo 218, los registros quedan liberados y a partir de ahí ya pueden solicitar acceso a ellos. En el caso de la víctima y el asesor jurídico es diferente, porque ellos tienen el acceso a los registros prácticamente en cualquier momento. Es muy visto en la práctica que el Ministerio Público se niega a permitir el acceso a los registros de la investigación o a entregar copia. Incluso se da que una noche antes de la audiencia inicial, el MP apenas está corriendo traslado de la carpeta de investigación. Y en ese caso es posible solicitar una prórroga con el juez de control una vez en la audiencia. Esto con el objeto de otorgarle una defensa adecuada a nuestro imputado. Finalmente, y como lo estableció el primer tribunal colegiado en materia penal de primer circuito, los actos de investigación deben atender a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora. Todo esto para lograr una correcta ejecución de cada uno de ellos en relación al principio de exacta aplicación de la ley e idoneidad. Espero que esta información te sea de ayuda. No olvides compartir, suscríbete y nos escuchamos la próxima.